buenos días con todos los presentes, siendo las 9 horas con 3 minutos del día 20 de octubre de 2023, con la finalidad de continuar con el juicio oral del presente expediente número 697-2018-20, proceso penal que se está llevando adelante contra Luis Piconquedo y otros por la presunta comisión de delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Audiencia dirigida por el magistrado Luis Pasquel Paredes, juez del cuarto juzgado penal unipersonal permanente supraprovincial de Huánuco, especializado en delito de corrupción de funcionarios. Vamos a pasar a la acreditación de las partes presentes, para cuyo efecto otorgamos el uso de la palabra al doctor Néstor Antonio Matos Villanueva, quien asiste en esta presente sesión. Adelante, doctor Néstor. Un momento. Especialista de audiencia, ¿algún inconveniente, por favor? Sí, doctor, un momento, por favor. Solamente 30 segundos. Bien. Gracias, señor magistrado. La audiencia que nos convoca el día de la fecha, los seguidos contra los ciudadanos Rogelino Guzmán Jiménez, Jaime Césped Roldán, Genadio Pastor Orihuela Mercado, José Pinto Jara, Demetrio Vidal Vargas y César Cabrera Trujillo y Luis Pipón Quedo, por el presunto delito de colusión y negociación compatible en agravio del Estado. Pasamos a la acreditación de las partes procesales, comenzando con el señor representante del Ministerio Público y luego la acreditación del señor actor civil. Buenos días. Señor magistrado, señor procurador, señor especialista, señores abogados y demás presentes, muy buenos días a cada uno de ustedes en representación de la sociedad y del Ministerio Público, por Enrique Sánchez Rondón, fiscal provincial de segundo despacho de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Huánuco y con los demás datos ya debidamente consignados en las audiencias anteriores. Muchísimas gracias. Gracias, señor especialista. Señor juez, señor fiscal, colegas de la defensa, presentes todos, buenos días. Por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Huánuco, el abogado Alberto Maximiliano Olivas y Cavalier, con demás datos ya consignados. Gracias, señor. Vamos a la acreditación de los señores abogados de la defensa técnica. Defensa técnica del señor Piconquedo. Buenos días. Muy buenos días. Señor juez, señor representante del Ministerio Público, representante de la Procuraduría, colegas de la defensa y presentes todos. Por la defensa técnica del ciudadano Luis Raúl Piconquedo se acredita el letrado Fernando Eduardo Corsino Barrueta con registro número 1547 del Colegio de Abogados de Huánuco y demás generales que obren audio. Por acreditar esta parte procesal, señor juez, señor especialista. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Defensa técnica del señor Genadio Orihuela Mercado. Muy buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público de la Procuraduría, que les habla el letrado Carlos Eduardo Ochoa Casa, actuando en defensa de los derechos e intereses del ciudadano Genadio Pastor Orihuela, esperanza por acreditar esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Defensa técnica de César Cabrera Trujillo. Defensa técnica de César Cabrera Trujillo, doctor José Reviera Quino, acredítese, por favor. Buenos días, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, colega de la Defensa Técnica y el actor civil, colegas de Defensa Técnica y ciudadanos conectados a la plataforma, señor especialista de salud, el abogado José Luis Reviera Quino, abogado defensor del ciudadano César Augusto Cabrera Trujillo. Muchísimas gracias. Defensa técnica del señor Jaime Céspedes Roldán. Doctor Robin Ramiro, su acreditación. Buenos días. Active su micrófono.
Gracias, señor Matos, y buenos días. Señor juez, muy buenos días a todos los presentes en esta audiencia virtual. Robin Ramiro Céspedes Roldán, abogado con datos ya indicados en la audiencia de instalación. Por acreditada esta defensa. Gracias, doctor. Defensa técnica del señor Rogelino Guzmán Jiménez. Acredítese, por favor. Buenos días. Muy buenos días, señor magistrado. Hacemos extensivo nuestro saludo al representante del Ministerio Público, al representante de la Procuraduría y a todos los presentes en esta audiencia virtual. Por la defensa técnica del ciudadano Rogelino Guzmán Jiménez, se acredita el abogado Moisés Chávez Ramírez con registro 5251 del Colegio de Abogados del Callao y demás datos ya consignados en las actas de las sesiones anteriores. Por acreditado esta parte, señor juez, muchas gracias. Defensa técnica del señor Demetrio Vidal Vargas. Buenos días, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, actor civil, colegas y demás personas presentes en la audiencia que nos ocupa el día de hoy. Por la defensa técnica del ciudadano Demetrio Rubén Vidal Vargas, se acredita la abogada Carmen Amelia Cabrera Vela con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, número 1749. Los demás datos, de igual manera, se encuentran ya registrados en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias, doctora. Defensa técnica necesaria de José Pinto Jara. Doctora Borja Álvarez, su acreditación, buenos días. Sí, muy buenos días, doctor. Buenos días, señor juez, y a todos los que participan en audiencia. Para asumir la defensa del acusado se acredita Minerva Candy Borja Álvarez, defensora pública, con demás datos ya señalados en audiencias anteriores. Gracias. Bien, se va a pasar ahora a la acreditación de los señores acusados. Todavía es obligatoria su presencia en esta etapa del proceso, por lo que deben estar presentes. Sin faltar alguno de ellos, por favor, a los señores abogados para que puedan comunicarse con su patrocinador. El señor Rogelino Guzmán Jiménez, nombres, apellidos y DNI. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre, Rogelino Guzmán Jiménez, DNI 2251-6755. Gracias. Muchísimas gracias. El señor Jaime Dimas Céspedes Roldán. Señor Jaime Dimas Céspedes Roldán. No se encuentra presente. Al abogado defensor, por favor, comunicarse para que... Sí, señor Matos, señor juez. Sí tiene conocimiento, sino que está teniendo problemas para enlazarse. No sé si, por favor, el señor Matos está atento a efectos de que pueda aceptarle que se una a la sesión. Sí, estamos al tanto, doctor. De todas maneras. Gracias, muy amable. El señor Luis Piconquedo. Sí, buenos días, señor juez. Participante de esta audiencia, Luis Raúl Piconquedo, DNI 23017616. Muchísimas gracias. Gracias. El señor José Pinto Jara. Muy buenos días, señor magistrado, con todos los presentes. José Pinto Jara, con DNI 23010761. El señor César Cabrera Trujillo. Buenos días con todos. César Augusto Cabrera Trujillo, DNI 40716822. Gracias. El señor Genadio Pastor Orihuela Mercado. Buenos días, señor juez, y con todos los presentes, buenos días. Soy Genadio Pastor Orihuela Mercado, con DNI 22414083. El señor Demetrio Vidal Vargas. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre, Demetrio Rubén Vidal Vargas, con DNI 2250-4856. Bien, muchísimas gracias. Ya se encuentra presente también el señor Jaime Céspedes Roldán. Señor, su acreditación, buenos días. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes en esta audiencia. Jaime Dimas Céspedes Roldán, con DNI 2240-2570. Bien, señor magistrado. Habiéndose llevado a cabo la acreditación de las partes procesales, se encuentran presentes todas, sin excepción alguna, para el desarrollo de la presente sesión, informando a su despacho
que revisado el sistema integrado judicial en la presente carpeta 697-2018, en seguimiento de escritos, se puede advertir que no tenemos escritos actuales. El último ingreso tiene fecha 17 de octubre del presente año, que ya ha sido dado cuenta en su oportunidad. Por el día de hoy, 20 de octubre, previamente al examen de los señores acusados Jaime Céspedes Roldán, José Pinto Jara y César Cabrera Trujillo, tenemos los alegatos iniciales respecto al acusado Demetrio Rubén Vidal Vargas y todo lo que corresponda, y luego, como indicaba, el examen de los testigos ya citados. Adelante, señor juez. Muy bien, muchas gracias, especialista. Muy buenos días con todos los presentes nuevamente. Bien, instalando válidamente la continuación del juicio oral, y en efecto, lo que ahora nos toca es escuchar los alegatos iniciales de la defensa técnica de Demetrio Rubén Vidal Vargas. Hay que tener en cuenta que ya con anterioridad se ha dado inicio al juicio oral, sino estamos hablando de un acusado que se ha incorporado en virtud del artículo 367 del Código Procesal Penal, es que se retrotrae hasta que el fiscal ya hizo el resumen de su imputación, de alegatos iniciales, actor civil, y ahora, conforme así se quedó en la anterior sesión, toca la intervención de la defensa técnica ya aludida. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, el representante del Ministerio Público, al momento de formular su requerimiento de acusación, formula acusación en contra de mi patrocinado, el ciudadano Demetrio Rubén Vidal Vargas, en su condición de miembro del Comité Especial, al haber actuado en razón de su cargo de manera conjunta y en forma dolosa en el otorgamiento de la buena pro del proceso de licitación pública 27-2014. A sabiendas que el citado proceso no contaba con disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal 2014, tal como la normatividad lo exigía, ya que al ser miembro del Comité Especial tenía a su cargo actuaciones que inciden en las diferentes fases de la contratación pública, favoreciendo a todas luces con su actuar al postor ganador Consorcio San Antonio, lo que lo hace responsable de manera solidaria. Eso viene a ser la imputación que se formula contra mi patrocinado. En tal sentido, señor magistrado, la defensa técnica en lo que respecta al ciudadano Demetrio Rubén Vidal Vargas, en el decurso del proceso, en el juicio oral, se va a acreditar a su judicatura la inocencia de los cargos que se le imputa, en razón a que su participación como presidente suplente en el acto de apertura de propuesta económica y otorgamiento de la buena pro no reviste de legalidad manifiesta. ¿Por qué manifestamos eso, señor magistrado? Toda vez que, según la resolución ejecutiva regional número 2517-2014, de fecha 6 de noviembre del 2014, se puede advertir que mi patrocinado no fue designado como miembro titular, tampoco como miembro suplente. Entonces, deviniendo, por lo tanto, en nulo este acto de otorgamiento de la buena pro, lo que, a consideración de esta defensa técnica, implica una responsabilidad administrativa, pero no una responsabilidad penal, como erróneamente ha calificado el representante del Ministerio Público. Asimismo, señor magistrado, la defensa técnica acreditará a vuestra judicatura que la participación de mi patrocinado se dio en la última fase de la contratación pública, en donde no es función del Comité Especial solicitar la certificación presupuestal o la disponibilidad de recursos, ya que este es un requisito indispensable y previo para la aprobación del expediente de contratación, el mismo que forma parte de los actos preparatorios. Entonces, existe la necesidad de diferenciar las etapas que existe en todo proceso de contratación pública. Con todos estos hechos expuestos por la defensa técnica, se va a acreditar con los mismos medios probatorios admitidos
en el control de acusación. Concluyendo, señor magistrado, que en su momento esta defensa pues solicitará, en el marco de todo lo expuesto precedentemente, la absolución de mi patrocinado en cuanto a los cargos que se le imputan. Eso sería mi participación. Muchas gracias. Correcto. Muy bien. Lo que toca ahora solo está dirigido al acusado Demetrio Rubén Vidal Vargas. ¿Me logra escuchar, caballero? Sí, señor juez, sí. Lo estoy escuchando. Muy bien. Estamos verificando dichas circunstancias. Entonces, lo que toca ahora está dirigido hacia usted. Usted goza de la presunción de inocencia. Le voy a comunicar sus derechos. Usted tiene derecho, llegado a esa fase, de pronunciarse, manifestarse sobre los hechos en materia de imputación antes de su interrogatorio, si acepta ser examinado, o también tiene derecho a guardar silencio. O habiendo guardado silencio, tiene derecho a pedir luego declarar. O habiendo declarado, tiene derecho de ampliar esa declaración. Y también tiene derecho de comunicarse con su abogado defensor. Es obvio que esto se adapta a la virtualidad, siempre y cuando usted, luego ya de la facultad que tiene cada acusado para concurrir, decidan asistir y tienen el derecho de comunicarse sin restricción alguna con su abogado defensor. Tienen derecho al acceso de cada sesión y de todo lo que corresponda a la actuación probatoria. Respecto al derecho a guardar silencio, existe y el Código Procesal Penal establece que si es que hay negativa de declaración, que implica el guardar silencio, obviamente, existe la posibilidad de dar lectura de la declaración previa prestada a nivel de investigación preparatoria como tal. Esto llegado a la fase. Hay una fase donde se empieza con el examen del acusado, según el orden y la estructura del proceso. ¿Me logró escuchar respecto a sus derechos? Sí, señor juez. Correcto. Bien. Rápidamente, vamos a tocar también siempre con usted el tema de que en un proceso penal, en esta fase, en este estadio, es posible llegar a una conclusión anticipada. Y esto nace simplemente de la aceptación de imputación, de hechos, los hechos criminales, en su totalidad, en su integridad. Podemos estar ante una conclusión anticipada parcial, siempre partiendo de la aceptación de los hechos íntegros, pero cuando no hay consenso con el Ministerio Público sobre la pena o la reparación civil, o en ambos casos, y en esos rubros o cualquiera de ellos, se somete a un breve juicio y se determina ya, el que determina es el juez de la causa, pero siempre con el beneficio premial de 1/7 de la pena concreta. Conclusión anticipada total, lo que es obvio, siempre naciendo de la imputación, de la aceptación de imputación, y consenso en pena y reparación civil. También para indicarle, y también me estaré escuchando a su abogado defensor, entiendo que también lo que es obvio habrán conferencias sobre este tema, pero es mi deber manifestar ello para registro, que si antes de la respuesta inclusive se puede pedir una breve suspensión para que pueda haber una conferencia con el Ministerio Público y puedan todavía negociar, afinar algunas situaciones respecto a la pena concreta, si se ha advertido o no se ha advertido en su momento alguna circunstancia genérica u otra, para que pueda minorar todavía y en base al nuevo panorama poder analizar y poder efectuar la respuesta concreta respecto a la conclusión anticipada. Pero también antes de responder puede conferenciar con su abogado defensor. Bien, pero para ello, antes de hacer la pregunta de rigor, luego de esta breve presentación, introducción, voy a preguntar a la abogada defensora justamente del sometido a juicio, al señor Demetrio Rubén Vidal Vargas. Letrada, ¿ha conferenciado respecto a este tema? ¿Ya tiene claro su respuesta también respecto a este tema de la posición concreta respecto a la imputación su patrocinado? Sí, señor magistrado, y he conferenciado con mi patrocinado y él... ¿Tiene la respuesta para preguntarle? Sí.
Bien, correcto. Haremos la pregunta de rigor. Entonces, respecto al acusado Demetrio Rubén Vidal Vargas. Escuche la pregunta, por favor, señor Demetrio Rubén Vidal Vargas. ¿Usted acepta los hechos en materia de imputación, el delito en materia de acusación en cuanto al título de imputación y responsable de reparación civil? Responda, por favor. No acepto los cargos, señor juez. Correcto, lo vamos a juicio. Bien, en este estado ya habíamos concluido respecto al acusado Demetrio Rubén Vidal Vargas con el tema si es que la letrada tiene medios de prueba a partir de 373 del Código Procesal para ofrecer. Doctora Carmen Cabrera. Hoy no, señor magistrado. No tiene medios de prueba para ofrecer. No. Correcto. Entonces, ahora sí, pasamos, ya hay nivelación en cuanto al estadio procesal, y lo que antes de la incorporación del señor Demetrio Rubén Vidal Vargas teníamos y estábamos tratando justamente resolver el tema del artículo 373 del Código Procesal Penal. En su momento, la defensa técnica del señor Picón Quedo ofreció como medio de prueba una prueba personal de un testigo técnico y ya hubo postulación, ha habido absolución del Ministerio Público y quedamos que queda pendiente la absolución del actor civil como tal. Señor Procurador, por favor, adelante con su absolución. Gracias, señor juez. Para no ser reiterativo, el Ministerio Público había indicado los artículos y los motivos y las razones de su oposición. Estando a ello, solamente acotar de que el informe que está presente a la persona que está presentando como testigo técnico, la parte del ciudadano Picón, es para que indique sobre el informe D0059 del año 21. En el momento de resolver, señor juez, agradeceré se tenga en cuenta de que en este caso existe una pericia y sobre esa pericia toda la documentación que ha sido prevista durante el proceso investigatorio, tanto en la etapa preliminar como en la investigación preparatoria. Gracias, señor juez. Obviamente que nos oponemos a dicha presentación. Correcto. Muy bien. Número de resolución, doctor Néstor Antonio Matos Villanueva. Si no hay más intervenciones respecto a la defensa de Corsino, doctor Corsino Barreta, defensa técnica del señor Picón Quedo. Señor juez, bueno, simplemente pues no reiterar nuestra postura en cuanto al ofrecimiento de medios probatorios del nuevo medio de prueba. Si bien es cierto, como ha referido el procurador, hay una pericia técnica, hay una pericia contable, pero hay que tener en cuenta que este proceso se genera a partir de un proceso de contratación, en donde se aplica la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y quien es el testigo técnico es precisamente el jefe de la directora técnico-normativa de OCE, que es precisamente el órgano encargado de supervisar las contrataciones con el Estado. Entonces, a efectos pues de contribuir con la averiguación de la verdad, este medio no solo resulta idóneo, sino que también es pertinente, conducente y útil conforme ya se ha expresado, no a profundidad en el momento del ofrecimiento. Eso es todo por nuestra parte, señor juez. Correcto. Fiscalía, ¿algo que agregar? Breve, por favor. Muchísimas gracias, señor magistrado. Sí, solamente para complementar la información señalada por el fiscal que participó en la audiencia anterior, solamente el informe que está poniendo a conocimiento la defensa técnica del señor Luis Picón Quedo fue presentada en otro proceso de investigación.
Sin embargo, señor magistrado, estamos llevando a juicio un proceso muy distinto a lo que está presentando. Siendo hoy así, este medio probatorio que está presentando la defensa técnica del señor Luis Picón Quedo, conforme así lo establece su alcance artículo 156 del Código Procesal Penal, no tiene objeto de prueba con relación a la imputación que viene realizando el Ministerio Público. Solamente para agregar, complementando la información adicional que fue presentada por el fiscal que participó en la audiencia anterior. Muchísimas gracias. Señor fiscal, disculpe, ¿cuál sería el inconveniente que un medio de prueba haya sido presentado en otro y ahora se esté presentando en otro proceso? ¿Podría comentar brevemente esa situación? Porque en virtud de ello también es la oposición que usted está mostrando respecto a este medio. Claro que sí, señor magistrado, es que el informe técnico da a conocer, en este caso, un punto resaltante, que una obra que es distinta a lo que estamos trayendo a colación. En este caso, la obra en sí, de lo que estamos trayendo a juzgamiento, está relacionada al contrato de proyecto de instalación del servicio educativo de nivel inicial número 621, relacionada pues al Centro Poblado San Juan de Porvenir en José Felipe Castillo, en Tingo María. Sin embargo, el informe técnico está relacionado a otro proceso de contratación muy distinto a esto. Eso es todo, señor magistrado, para complementar. Doctor Corsino Barrueta, brevemente, por favor, yo intervino, y luego el doctor Rivera Aquino también, breve. Sí, señor juez, brevemente. Lo que sucede es de que parece que hay un poquito una mala interpretación del contenido del documento del señor fiscal, porque precisamente lo que dice la directora técnica normativa del OCE es que ella no puede pronunciarse sobre procesos en concreto, sino sobre el ámbito general del proceso de contrataciones, ¿no? Eso es lo que señala en ese informe. O sea, que no está referido a una obra en específico, sino a una situación que se presenta dentro del proceso de contrataciones. Esa es la precisión, señor juez. Muchas gracias. Doctor Rivera Aquino, un minuto, por favor. Sí, señor juez, muchas gracias. Señor juez, en efecto, fortaleciendo lo indicado por el colega de la defensa técnica, el objeto del presente juzgamiento, señor magistrado, no es en sí el proceso de selección. Lo que se cuestiona y es materia de juicio es haber convocado un proceso de selección sin la supuesta existencia de disponibilidad presupuestal. En tal sentido, el informe técnico de la especialista está orientado justamente al objeto que es materia de juicio oral, si es posible o no convocar a un proceso de selección con la ficha que en este caso existe, es un anexo en el proceso de selección y más sí el informe de disponibilidad presupuestal. Eso sería por esta parte. Correcto. Bien. Número de resolución, doctor Neto Matos. Respondería a la resolución 9, resolución 10, doctor, porque la 9 fue citada en la sesión anterior, número 10. Resolución número 10, Huánuco, Pilcomarca, 20 de octubre de 2023, autos bebidos con el ofrecimiento de medio de prueba a partir del artículo 373 del Código Procesal Penal. Y considerando, primero, que el artículo 373 del Código Procesal Penal establece dos supuestos para que las partes puedan incorporar medios de prueba en juicio de manera excepcional. El primero está referido en estricto al medio de prueba nuevo y cuya condición es que éste haya sido o se haya tomado conocimiento de ella luego del control de acusación. Y el segundo supuesto se habla del reexamen o reiteración de ofrecimiento de medios de prueba de aquellos que han sido inadmitidos en etapa intermedia, control de acusación por juez de investigación preparatoria. Para ello debe haber una fundamentación especial. Segundo, en el presente caso nos encontramos ante un ofrecimiento de medio de prueba en el supuesto 1 y para ello la defensa técnica del señor Picón Quedo ha señalado justamente que ofrece al testigo técnico Patricia Mercedes Seminario Zavala. Ha brindado sus datos de identidad en su momento, refiriendo que tiene el cargo de director técnico normativo del OCE, y señala que se cumple con lo establecido en el referido precepto en cuanto a temporalidad, ya que el 28 de diciembre de 2020 se tiene como efectuada la acusación y el informe que se pretende examinar a la referida
testigo técnico data del día 16 de abril de 2021. Y esta fue recepcionada por el Ministerio Público el 2 de junio del mismo año. Es decir, con posterioridad, así indicó a la audiencia de control de acusación. El aporte probatorio también ha señalado conducencia, utilidad, pero lo que interesa es el aporte probatorio, es que a través de este examen, el testigo técnico podrá explicar el contenido y conclusiones arribadas de este informe, de este documento, y señala que en ella se determinó la posibilidad de convocar un proceso de elección sin contar con el presupuesto correspondiente, y que justamente es tema que es objeto de acusación en la presente causa. Habla de la utilidad, habla de la conducencia, etc. El Ministerio Público, al absolver en su momento, en la anterior sesión, refirió que justamente se opone a la incorporación de este medio de prueba personal, señalando que no es cierto en realidad de que el control de acusación se haya llevado en la fecha antes referida, sino más bien el 6 de enero de 2022. Es ahí donde se celebra la audiencia de control de acusación. Y esta inclusive fue programada con resolución número 21 de fecha 16 de diciembre de 2020. Y con fecha 31 de enero de 2022 se emitió el auto de enjuiciamiento. Entonces, por ello, considera que no debe ser admitido este medio de prueba porque no se cumpliría con lo establecido en el artículo 373, numeral 1 del Código Procesal Penal. Indica que con anterioridad ya había sido ofrecido este medio de prueba en otro proceso, en la carpeta 51 de 2017. Hoy, el representante del Ministerio Público incide también en esta postura de que no se debe admitir, además de lo ya referido, por cuanto se presentó en otro proceso que tiene que ver con diferentes hechos al que hoy nos convoca. Defensa técnica de Piconquedo indica en concreto que las opiniones que absuelve OCE a partir de sus funcionarios son no en situaciones particulares, sino en cuestiones generales, y no existiría ningún inconveniente para que sea admitido. De igual posición es la defensa técnica, que intervino brevemente, conformada por el abogado Revir Aquino. Correcto. Tercero, que en efecto, brevemente, como tenemos conocimiento respecto a al desarrollo del artículo 373 del Código Procesal Penal, existe diversas posturas más allá de los alcances de este precepto. Unos indican y unos han pretendido realizar y señalar que es posible el ofrecimiento de medios de prueba flexibilizando el tiempo de la temporalidad que establece el numeral 1 respecto al conocimiento que debe tenerse sobre el documento o prueba personal luego del control de acusación, cuando, por ejemplo, existe una defensa ineficaz, no idónea, y por ello se ha tenido en indefensión en la investigación preparatoria y justamente, inclusive en etapa intermedia, y justamente esa es la oportunidad para poder presentar medios de prueba. Otros también manifiestan que también debe haber flexibilidad y no en estricto una rigidez en la formalidad en cuanto a la fecha de conocimiento del medio de prueba respecto a que este debe haberse tenido luego del control de acusación. Y otros que dicen que debe cumplirse con esta normatividad en estricto y si no se cumple con ella, simplemente debe rechazarse el medio. Cuarto, la posición de esta judicatura es que cada caso en concreto debe analizarse y no simplemente enmarcarse o circunscribirse en una posición tal o cual. Lo cierto es que lo que se busca es siempre el esclarecimiento de la verdad, más allá del artículo 385 del Código Procesal Penal, que tiene mayores alcances respecto a esta institución, de la importancia del esclarecimiento de la verdad, valga la redundancia. Es así que lo que siempre se ha buscado es la actuación de medios de prueba a partir de ello, pero que también no transgreda abismalmente los preceptos o que en esencia
si devienen en impertinentes, debe ser rechazados como tal, ya que también se evalúa la conducencia, pertinencia, obviamente la utilidad y que no sea sobreabundante. Y además de ello también los alcances de cada precepto, como el artículo 373 del Código Procesal Penal. En concreto, si bien es cierto que se cuestiona la cuestión de la temporalidad, si fue antes o luego del control de acusación, en las fechas ya señaladas, lo cierto es que se ha introducido e incorporado un tema muy importante, que este documento habría sido presentado ya culminada la investigación preparatoria e inclusive cuando ya se había formulado acusación y estaba ya en pleno trámite respecto, entendemos, para un futuro control de acusación. Es por ello que, flexibilizando el artículo 373, vemos superado este tema y por esta circunstancia no puede ser materia de rechazo. Quinto, respecto al tema de la utilidad en esencia, si es que debe ser admitido como tal. Consideramos que todas las opiniones de OCE, en efecto, y así siempre lo han manifestado, reiterado en la introducción de estos documentos, se señala que son cuestiones que no tienen que ver con un caso en particular, sino en unas cuestiones de análisis en concreto de la norma y sus alcances referido a las leyes de contrataciones del Estado y afines. Y es por ello, si es que se alega dicha circunstancia, consideramos que si tiene pertinencia con el hecho objeto de materia de acusación, consideramos que debe ser escuchado dicho testigo técnico en juicio y a partir de hoy, de dicha circunstancia, valorarse lo que corresponde, ya que en esencia, conforme hemos referido, los medios probatorios al ingresar no estrictamente sirven al parte de corrupción, sino también en realidad sirve al proceso en general. Por tanto, conforme a lo postulado, a los alcances de ella, debe admitirse de dicho medio probatorio de conformidad al artículo 373 del Código Procesal. Por consiguiente, se resuelve. 1. Declarar fundada la petición de la defensa técnica de Luis Picón Quedo respecto a ofrecimiento de medios de prueba a partir del artículo 373 del Código Procesal Penal. 2. Admitir como testigo, la testimonial al testigo técnico Patricia Mercedes Seminario Zavala, quien deberá ser notificada para los fines correspondientes. 4. Deberá ser examinada respecto al informe especial emitido por su persona y está en los alcances que se ha señalado en el aporte probatorio. Es decir, referido a la posibilidad de convocar al análisis que se realiza, a la posibilidad de convocar un proceso de selección sin contar un presupuesto correspondiente. 4. Cítese como corresponda, notifíquese y póngase en conocimiento de las partes por ser recurrible. Ministerio Público, actor civil. Conforme, señor magistrado. Por notificado, señor. Defensa técnica de Picón Quedo. Conforme, señor juez. Notificado todos los presentes. Bien, señores, hemos culminado el tema del artículo 373 del Código Procesal Penal. Rápidamente, el estadio y la fase que ahora es, ya que les decía, según la estructura del Código Procesal Penal, examen del acusado. Y es ahora donde deciden declarar a partir de esta fase, si nos alcanza tiempo hoy, y la continuación de las sesiones. Pero también como su derecho pueden guardar silencio hasta la fecha que crean conveniente, pero ahí sí se aplica lo establecido en el Código Procesal Penal, que hay la posibilidad de dar lectura a la acta de declaración previa de prestada investigación preparatoria. Voy a preguntar a cada uno, entiendo que habrán conferenciado con su abogado defensor, voy a dirigirme a sus abogados, y si hay alguna intervención de algún acusado diferente a ello, levanta la mano o interviene de frente, por favor. Doctor Corsino Barreto, ¿su patrocinado va a declarar en esta fase? Por el momento va a guardar silencio, señor juez. Guarda silencio, correcto. Quede sentado en acta. Guzmán Jiménez, abogado defensor. Abogado de Guzmán Jiménez. Doctor Chávez Ramírez.
Señor magistrado, ratificamos lo señalado inicialmente. Mi patrocinado se va a reservar por el momento la declaración. Guarda el silencio. Sí, nos manifestó. Doctor César Roldán, ¿mantiene su posición que va a declarar en juicio su patrocinado? Así es, señor. Sí, va a declarar. Correcto. ¿De Pastor Orihuela, mantiene su posición inicial? Sí, señor magistrado. Guarda silencio. Correcto. ¿De Pinto Jara? Va a declarar, señor magistrado. Va a declarar, correcto. ¿De Vidal Vargas? Hoy no va a declarar, señor magistrado. Entonces, guarda silencio. Correcto. ¿De Cabrera Trujillo? Señor juez, conforme lo indicado, sí, ni defendido va a ser examinado. Mantiene su posición inicial. Entonces, tenemos los exámenes de Césped Roldán, Cabrera Trujillo y Pinto Jara. Correcto. Vamos a empezar entonces con el examen de señor Césped Roldán. Señor Césped Roldán, ¿me logra escuchar? Sí, señor juez. Bien. Voy a pedir a ver si active su cámara, por favor. Y como de siempre en esta judicatura, le voy a otorgar. Se acaba de desconectar el acusado Dimas Césped Roldán. Por favor, doctor. Ya, se volvió a conectar. Muy bien, señor Césped Roldán. Un espacio de 5 minutos y quizás más, un poquito más, para que usted pueda manifestarse sobre los hechos de materia de imputación, como defensa, contradicción o lo que crea usted conveniente. Usted ha escuchado ya la imputación. Adelante, por favor, le escuchamos. Active su audio, por favor. Gracias, señor juez. Disculpe por la interrupción, pero ese problemas de conectividad. Señor juez, en estricto se me acusa que en mi condición de miembro del comité especial encargado de la conducción del proceso de selección de la licitación pública 027 de 2014, habría favorecido indebidamente al consorcio ganador de la Buena Pro. Entonces, es necesario, es conducente, que se conozca dos aspectos fundamentales. Uno, en cuanto a la designación del comité especial, y otro en cuanto al mecanismo, las funciones que se cumplían dentro de este comité en la ejecución de llevar a cabo todos los procesos de selección. En ese sentido, señor, en cuanto a la designación, debo manifestar que los miembros del comité especial, al tratarse de una licitación pública, son designados mediante una resolución ejecutiva regional que contempla 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Hay que recordar también, señor, que esta condición de la designación es irrenunciable, por lo que, eso a tenor de lo prescrito por el reglamento de la ley de contrataciones. Y en ese sentido, siendo o teniendo la condición de servidores del gobierno regional Huánuco, adicional a las labores propias del cargo que cada uno de nosotros ostentábamos en ese entonces, también teníamos que asumir las funciones de miembros del comité de selección, en este caso de la licitación pública 027, ¿no? Entonces, como entenderá, y como cualquiera creo que lo sabe, en todas las entidades hay un equipo de apoyo, ¿no? Asistentes que coadyuvan a que los comités designados cumplan cabalmente su función, ¿no? Encargados de la custodia del expediente, encargados de la convocatoria, encargados de hacer el registro en el SEACE y todas esas cosas inherentes al manejo de un proceso de selección. Entonces, en este caso, como he indicado, se contaban con asistentes técnicos que permitían que el comité especial pueda
funcionar adecuadamente y poder convocar con todas las precisiones del caso los respectivos procesos de selección. Hay que tener en cuenta también, señor, que de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento de la ley de contrataciones, todo proceso de selección todo comité especial tiene funciones o atribuciones bien definidas. Uno es la elaboración de las bases, el segundo es la convocatoria del proceso de selección, la siguiente sería la absolución de las consultas y observaciones que presenten los postores. La cuarta etapa es integrar las bases. La siguiente es evaluar las propuestas tanto técnica como económica. Y finalmente la adjudicación de la buena pro. En resumidas cuentas o en lo concerniente a esta licitación pública, para llevarlo a cabo, hay que tener en cuenta que el comité especial inicia su labor cuando se le entrega el expediente de contratación completo. Y cuando digo expediente de contratación completo, me refiero a todas las actividades preparatorias que ya se han dado anteriormente a la convocatoria. Y dentro de esos documentos, justamente está el formato 1, certificación presupuestal, al que tanto aduce la Fiscalía, ¿no? Entonces, este expediente de contratación está debidamente aprobado, no es que simplemente ha sido recolectado, sino que es aprobado en el nivel de la autoridad correspondiente. Teniendo este expediente de contratación y también el apoyo de los asistentes correspondientes en la elaboración de una propuesta de bases en función y tomando como referencia a las bases estandarizadas que ya están aprobadas por el OCE, el asistente, en coordinación con el presidente, convocaban una reunión para la instalación y revisión de las bases. Pues en esta etapa, en dicha reunión, lo que se hacía es instalar el comité especial, aportar o revisar las bases propuestas por el asistente a efectos de que se cumpla toda la normatividad y esté acorde con las propuestas remitidas por el área usuaria, de tal manera que no se tuviera ningún inconveniente, no haya una transgresión a la normatividad de contrataciones del Estado. Una vez revisada esto, se ponía a consideración de la autoridad correspondiente para efectos de la aprobación de estas bases. Y una vez conseguido ese documento, se realizaba la convocatoria del proceso de selección. Esta convocatoria, como es conocido por todos, se realizaba a través de la plataforma del CEASA, ¿no? Que lo maneja el OCE. Entonces, y de tal manera que esta plataforma es el medio de comunicación entre el comité especial encargado del proceso y todos los interesados, porque no necesariamente va dirigido a quienes intervienen en el proceso, sino a quien desee consultar o de quien desee averiguar o quien desee tener alguna información sobre un determinado proceso. Una vez realizada la convocatoria, se pasa a la etapa del registro de participantes. En este registro de participantes tampoco es en el comité, ¿no? Este registro de participantes se realiza en otra oficina donde los interesados en participar en un determinado proceso de selección se registran, adquieren las bases, ya sea a título gratuito o a título oneroso, de tal manera que a partir de allí tienen las posibilidades de presentar sus propuestas de participación en un determinado proceso. La siguiente etapa que le toca
este comité especial es las consultas y observaciones. Como entenderá que en todo proceso de selección los postores tienen la posibilidad, uno, de solicitar o presentar consultas sobre los alcances de determinado punto de las bases, a efectos de que el comité las absuelva. Igualmente, tienen la posibilidad de presentar observaciones si es que postulan que hay una transgresión a la normativa, de tal manera que también estas son absueltas por el comité especial con intervención del área usuaria, de tal manera que, terminada esta etapa, esta absolución también es incorporada al SEAS, de tal manera que todos los postores tengan conocimiento de los alcances de la misma y de la forma en que el comité especial ha efectuado la absolución tanto de las consultas como de las observaciones. La siguiente fase en la que interviene el comité especial es en la integración. La integración de las bases no viene a ser sino que hacer una recopilación tanto de las bases primigenias, tanto de las absoluciones de las consultas y observaciones, de tal manera que éstas se conviertan en las bases definitivas del proceso de selección a la cual se tienen que someter tanto el comité especial como los postores. La siguiente fase que se da en la actuación del comité especial es en la presentación de las propuestas, ¿no? Señor Céspedes. ¿Perdón? Le había dicho 5 minutos, da como 8 minutos. Le voy a dar 3 minutos más para que concluya y céntrese en la imputación que pesa sobre usted, por favor. Gracias, señor juez. 3 minutos más. Ya, le decía entonces que viene la etapa de la presentación de las presentación y evaluación de las propuestas, donde el comité recibe efectivamente, previa verificación del registro de participantes y previa concordancia con las personas o los oferentes de las propuestas para verificar si están legalmente autorizados para presentar las mismas. Viene la admisión o la revisión de la documentación en forma para posteriormente pasar a una evaluación y calificación de las propuestas para finalmente pasar a la etapa de otorgamiento de la buena pro, en la cual se elige al postor que tiene las mejores calificaciones y que tiene la mejor propuesta económica. Lógicamente hay que recordar que esta se actúa mediante una fórmula que está en reglamento, ¿no? También, señor, después viene el consentimiento de la buena pro, que no es sino esperar un plazo legal en la cual los postores no ganadores de la buena pro tienen la posibilidad de presentar su recurso de apelación para que esto sea elevado a la instancia correspondiente y que en definitiva pueda determinarse quién es el ganador de la buena pro. En este caso, señor juez, en estricto, yo, como miembro del comité especial, como miembro, ¿no?, he participado exactamente hasta el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Porque las actividades posteriores definitivamente ya no me corresponde, sino las hace el presidente con la ayuda del asistente encargado del manejo de estos trámites administrativos. Finalmente, señor, es necesario invocar o hacer recordar 3 cosas, permítanme. Este formato 01 de certificación presupuestal no es un documento cualquiera, sino es un documento que está aprobado en una directiva, la misma que ha sido aprobada con resolución ejecutiva regional número
1355 del año 2011 y de fecha 23 de septiembre del 2011. Ese documento ha sido aprobado con eso. Entonces es un documento perfectamente válido y como entenderán que la administración pública es fundamentalmente documentalista. Entonces nos están preguntando que no tenía certificación presupuestal, pues ahí está el documento que acredita que había esa disponibilidad presupuestal. Igualmente, señor, es conveniente recordar o hacer desconocimiento de su despacho que mediante la resolución ejecutiva regional 093 del año 2015, de fecha 5 de febrero de 2015, se declaró la nulidad del contrato suscrito con el consorcio. Pero se declaró la nulidad no porque haya existido vicios en el proceso de selección, sino se declaró nulo el contrato porque este documento había sido firmado por el señor Johnny Mirabal, quien, según lo que dice la Fiscalía, no estaba prevenido de la autoridad correspondiente para suscribir el contrato. Por esa situación se declaró nulo el contrato y no porque haya existido ningún vicio y no porque no haya existido la disponibilidad presupuestal. Y finalmente, señor, para terminar, el gobierno regional, mediante el contrato 466 del año 2016, de fecha 16 de noviembre del año 2016, en base a este proceso de selección del 2014, en base a esos resultados, firmó ese contrato con el consorcio, de tal manera que se ejecutó la obra. Es cuanto quería manifestar, señor juez. Bien, se escuchó y anotado. Empezamos con el examen del acusado. Ministerio Público, 8 minutos, un aproximado de interrogador. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, señor magistrado. Sí. Señor César Roldán, muy buenos días. Buenos días. Para empezar, ¿dónde laboró usted el año 2014? En el gobierno regional Huánuco. ¿Qué cargo desempeñó su persona? Director de logística y servicios auxiliares. ¿Cuáles eran sus principales funciones durante ese periodo? Y en el cargo también. Hacer un detalle de todas las funciones, como entenderán, no me es factible, ¿no? Pero ellas están establecidas en el manual de organización y funciones, y de entre las, si quisiéramos hacer un resumen, sería la de proveer de los bienes, servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales a partir de los requerimientos de las diferentes áreas usuarias del gobierno regional Huánuco. ¿Quién era el presidente regional en ese entonces? ¿Perdón? ¿Quién era el presidente regional en ese entonces? Estamos hablando del año 2014. El doctor Luis Picón Quedo. Vamos a ubicarnos en el caso en concreto, ¿correcto, señor? Correcto. ¿En qué proceso de contratación participó su persona como jefe de logística durante los meses del año 2014, octubre y noviembre? No le podría precisar, señor, porque como dije en mi exposición, la designación que hace la institución es irrenunciable y como tal habría que asumir esos cargos. Pero no podría precisarle ni un número ni en qué proceso. En ese proceso de contratación, que es materia de juzgamiento, ¿participó usted? Como miembro del comité. ¿Relacionada a qué obra era? A la instalación de los servicios educativos del
exactamente, pero es a la instalación de los servicios educativos en la institución educativa pública. ¿Nos puede indicar qué número de proceso de contratación era o qué tipo de proceso de contratación era? Licitación pública 027. En este proceso de contratación que está mencionando en este momento, ¿qué cargo desempeñaba usted? Miembro. ¿Por quiénes más estaban integrados este proceso de contratación? No recuerdo, señor. ¿Nos puede indicar quién fue el ganador de este proceso de contratación? ¿O qué consorcio fue el ganador? Pero es el consorcio San Antonio, si mal no me acuerdo. ¿Cuánto fue el monto de proceso de contratación que está haciendo mención en este momento? No recuerdo, señor. Aproximadamente. Por la cuantía se supone que debe ser por encima del $1.000.000, por tratarse de una licitación pública. ¿Ese proceso de contratación que está haciendo mención en este momento, contaba con presupuesto o no? Señor, el comité especial no verifica si tiene presupuesto o no tiene presupuesto, verifica si la documentación que le entregan cumple con las formalidades, ¿no? El reglamento dice que tiene que haber el expediente de contratación aprobado, existía el expediente. Entonces, a partir de ahí, como he dicho en la exposición, es de que funcione o ejerce sus funciones el comité especial. Sin contar con presupuesto, ¿se podía convocar un proceso de contratación? Objeción, señor juez, objeción, no responda bien. Pregunta sugerida, señor juez. Fiscalía, absuelva. ¿Este proceso de contratación tenía presupuesto? Señor, como dije, existe el documento de certificación presupuestal debidamente aprobado por los funcionarios autorizados para ello. ¿Con qué documento fue aprobado este formato o el documento que nos hace mención? Como dije en la exposición, con la resolución ejecutiva regional 1355-2011. Ese documento o formato que usted hace mención, ¿con ese documento se podía convocar un proceso de contratación? Como dije, esa es parte del expediente de contratación, señor. No, en sí no entiendo qué es lo que usted trata de insinuar. ¿Este documento hasta qué momento del proceso era válido? Es obvio que durante todo el proceso. ¿Hasta posterior al otorgamiento de la buena pro? Señor, es un documento. Ingresó, señor magistrado. Pero igual, en todo caso, se le exhorta al señor fiscal que evite hacer referidas. Señor fiscal, continúe y tome en cuenta lo manifestado. ¿Qué validez tenía el formato o el documento que nos hace mención? Objeción, señor juez. Pregunte criterio. Fiscalía. Le estoy preguntando lo que el señor ha mencionado hace un momento, solamente para que nos precise. No al lugar. Responda, testigo, perdón, acusado, responda. Señor, la administración pública es fundamentalmente documentalista. En tal sentido, dentro del expediente de contratación está ese documento y como tal es válido, ¿no? Como miembro del comité especial no podía decir que ese documento no es válido, por cuanto está firmado por las autoridades correspondientes. Según su experiencia durante el año 2014 en el gobierno regional, ¿se podía convocar un proceso sin presupuesto? Objeción, señor. Está haciendo preguntas sugestivas y en todo caso de criterio que no es el caso. No al lugar. El tema ya ha sido introducido más de una vez.
no tiene acción fiscal. Haga preguntas de tránsito para que no se dé a entender que es una pregunta sugestiva. O sea, que haga recordar el tema y precisiones respecto. Señor fiscal, le recuerdo que está avanzando su tiempo y se centra en imputación, por favor, adelante. ¿Reformulo la pregunta o continúo, señor magistrado? Continúe, señor fiscal. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Ya no declaramos no al lugar a la pregunta, pero usted se desiste la pregunta, ¿correcto? Yo le pregunté, señor magistrado, si podía continuar o voy a reformular. Bueno, doctor, tiene que estar atento. He dicho no al lugar a la observación, pero le hice una recomendación nada más para que posteriormente haga las precisiones que haga como pregunta de precisión o de tránsito. Eso me refería para que no se confunda como una pregunta sugestiva. Entonces usted me pregunta, ¿voy a continuar? Sí, continúe. Eso le estoy diciendo. Muchas gracias, señor magistrado. Señor Jaime Céspedes Roldán, este documento, el formato que nos está haciendo mención en este momento, ¿era válido hasta el perfeccionamiento contractual? Perdón, ¿hasta qué etapa me ¿Hasta dice? el perfeccionamiento contractual? Señor, ese documento era perfectamente válido. ¿Cuándo se suscribió el contrato de este proceso? No le podría precisar porque yo... Eso es todo, señor magistrado. Muchísimas gracias. Muy bien, señor. Doctor Sibin. Gracias, señor juez. Señor Jaime Céspedes, buenos días. Buen día. Usted al inicio de su presentación nos indicó de que hay un equipo de apoyo encargado de la convocatoria. Ese equipo, ¿quién lo nombra, por favor? No, es personal contratado que justamente coadyuva a que el comité especial pueda cumplir a cabalidad sus funciones. Correcto. Como dije, es improbable que un comité especial integrado por 3 personas pueda hacer todas las actividades. Correcto. Como se entenderá, ¿no? Bien, entonces, ¿le ponían a su disposición los miembros del comité o simplemente estaban subordinados a lo que ustedes debían hacer tal o cual documento? No, había todo un equipo, ¿no? de apoyo a los procesos de contratación, no a uno, sino a todos los procesos de contratación. Correcto. Señor Céspedes, también usted nos habló sobre el formato 1 que venía ya aprobado en el nivel de autoridad correspondiente. ¿Nos puede explicar, por favor, ampliamente sobre quién era el encargado y cómo es que llegaba al comité donde usted estaba? Ese documento, me refiero al formato 1, por favor. Es un documento formato 1 de certificación presupuestal. Como indiqué, estaba aprobado mediante una directiva de ejecución presupuestal que fue aprobado mediante la resolución ejecutiva regional, permítanme ver, 1355 del año 2011, ¿no? Ese formato venía ya preestablecido los niveles de aprobación, ¿no? Entonces, de tal manera que el área usuaria, al momento de hacer el requerimiento, tenía que hacer todo el trámite correspondiente a efectos de obtener esa certificación presupuestal. De tal manera que cuando ya llegaba al comité especial, ya llegaba con un expediente de contratación saneado que tenía la respectiva aprobación, ¿no? Correcto. Como ordena el reglamento de la ley de contrataciones. Bien. También usted nos ha dicho que después de recibido toda la documentación, o sea, ustedes como miembro del comité tenían reuniones. ¿Es correcto eso? Claro. Una vez que ustedes han recibido la documentación, tenían ustedes reuniones. Pregunto, ¿ustedes de qué manera documentaban esas reuniones? Como dice el reglamento de la ley de contrataciones, toda la actividad
del comité especial se traslada en actas. En cuanto al formato 1 que usted se ha referido, ¿han consignado en algún acta o documento sobre estas reuniones? ¿Han hecho alguna observación su persona o otros miembros del comité? No, señor, porque no era nuestra función el de observar si el documento es válido o no es válido, sino el comité recibió el expediente de contratación debidamente aprobado y en base a ello comenzó a trabajar para la convocatoria del proceso de selección. Bien, señor Céspedes, usted también nos habló de la directiva que en estos momentos lo ha vuelto a repetir, incluyendo la fecha. En esa directiva existe concretamente que se debe dar el formato 1 para aprobar el trámite documentario para la aprobación de este caso, de esta obra. Señor, esa directiva es para el manejo presupuestal, ¿no? Entonces, ahí está cómo deben hacer, y los niveles de autorización correspondiente. Ya, explíqueme, por favor, cuando usted dice nivel presupuestal, entonces no estaba a disposición del comité que usted representaba, sino de qué área, por favor. Como le dije, señor, ese documento tiene que ser tramitado por el área usuaria y aprobado por la sugerencia de presupuesto. Porque Bien. ellos son los que manejan el presupuesto, ¿no? El comité no se fija en eso. Señor Céspedes, usted para ser miembro del comité, ¿usted tenía la condición de funcionario público? Sí. Bien, señor juez, gracias, he concluido. Gracias, señor Céspedes. Defensa, Picón Quedo. Defensa, Picón Quedo. Ninguna pregunta, señor juez. Defensa, Guzmán Jiménez. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Señor Céspedes. Active su imagen, por favor. Señor Céspedes, muy buenos días. Le saluda el abogado Moisés Chávez. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Voy a formularle una pregunta, si por favor quisiera que sus respuestas sean concretas. Usted ha señalado que esta contratación, ¿no?, estaba aprobado a través del expediente de contrataciones. ¿Puede señalarnos usted que toda contratación, como usted ha trabajado, ha sido funcionario y jefe de logística, entonces puede precisarnos que las contrataciones que realizó el gobierno regional en aquel entonces, toda contratación previamente tiene que estar incorporado en el plan anual de contrataciones? ¿Eso es correcto? ¿Tiene que estar incorporado en el plan anual de contrataciones? Todos los procesos de selección que se convoquen previamente deben estar incorporados en el plan anual de contrataciones. Bien, muchas gracias. Luego, estando incorporado o para incorporar al plan, digamos, esta obra, este proceso de selección, al haber sido incorporado, previamente tiene que estar con la certificación presupuestal. ¿Tiene conocimiento usted que para incorporar un proceso al plan anual de contrataciones debe contar con certificación presupuestal? Para la incorporación, no. Para la incorporación al plan anual no es necesario la certificación presupuestal. ¿O no, desconoce usted? No, no es necesario. Bien. Recuerdo que el plan anual de contrataciones se elabora un año antes. En diciembre del año anterior se elabora el plan anual. Correcto. Cuando usted nos ha señalado de que el formato 1, usted nos habló bastante del formato 1. Ese formato 1 era la certificación presupuestal. Así es, efectivamente. En el formato 1,
dice certificación presupuestal. ¿Tiene conocimiento usted que en el formato dice la palabra certificación presupuestal? Sí. Formato 1, certificación presupuestal. ¿Usted puede recordar si en ese formato también están señalados la cadena funcional, el presupuesto, digamos, de dónde viene el presupuesto? ¿Están señalados? No podría precisar. Bien. Si existía la cadena funcional. Claro, está bien. Bueno, no más preguntas de nuestra parte, señor juez. Muy bien. Defensa técnica de Orihuela Mercado. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenos días, señor Céspedes. Le habla Carlos. Señor Céspedes, una sola pregunta. Ese certificado, este formato 1 de certificación presupuestal, habilitaba para llamar a licitación a la obra que nos convoca este proceso. Y como ya vengo diciendo varias veces, lo que habilita para el inicio del funcionamiento de un comité especial es el expediente de contratación debidamente aprobado. Y ese expediente debidamente aprobado necesariamente tiene que existir ese documento de certificación presupuestal. Y en el presente caso, señor Céspedes, ¿ese certificado era válido? ¿Cumplía con los formatos, con la directiva? Perfectamente. Por eso es de que el funcionario correspondiente lo ha aprobado el expediente de contratación. Muchas gracias, señor Céspedes. Buen día. Gracias. En todo. Defensa técnica de Pinto Jara. Sí. Sí, buenos días. Usted nos ha dicho que para iniciar este proceso de contratación, bueno, la participación del comité, tiene que haber una aprobación del expediente de contratación. ¿Quién es el funcionario, los funcionarios encargados de aprobar este expediente de contratación? Si mal no me acuerdo, era el gerente regional. El gerente regional. Pero en el documento, si pudieran ustedes revisarlo, en ese formato ahí está el... No, pero sí, hay un documento. No me refiero al formato, sino me refiero a quién ha sido el funcionario encargado de la aprobación del expediente de contratación. A eso. Sí, efectivamente, hay un formato de aprobación del expediente. Ya, ¿quién era el...? ¿Me puede decir o no recuerdo? No recuerdo exactamente, pero me parece que era el gerente general. Bien, para la aprobación de este expediente de contratación, los funcionarios encargados verifican que la documentación, en este caso el formato 1, sea válido. Lógicamente tendrían que haber verificado. Bien. Gracias, eso es todo. Correcto. Defensa técnica de Vidal Vargas. Sí, señor magistrado. Señor Jaime Céspedes, usted al momento de su intervención manifestó que usted participó en la LP 027-2014 en su condición de miembro. ¿Podría usted indicarnos o recuerda usted quiénes fueron los otros miembros que integraron el comité especial? No, doctora, no, por el tiempo, no recuerdo quién. ¿Cuántos integraban el comité especial? No, y de acuerdo al reglamento, son 3 miembros titulares, 3 suplentes, ¿no? Y está establecido cuál es el mecanismo y cómo funciona el comité especial. Yo era un miembro y concurría a las reuniones que se convocaban. Es la única pregunta, señor magistrado. Defensa técnica de Cabrera Trujillo. Defensa técnica de Cabrera Trujillo. Adelante. Muchas gracias. Señor Céspedes,
Consulta sobre todo de precisión. ¿Nos puede precisar quién era la persona encargada de incorporar o subir al sistema el proceso de selección para poder ser convocado por el gobierno regional de Huánuco? Por el nombre no le podría precisar, pero sí existía un asistente que era el encargado o lo que se llamaba el operador SEAS, porque hay que entender que el SEAS es el sistema operativo, es la plataforma mediante la cual se registran todos los procesos de selección. Conforme. Señor Céspedes, el operador del SEACE, del Comité de Selección, convocaba o ya incorporaba este proceso al sistema SEACE cuando el proceso contaba con disponibilidad presupuestal. Claro, como dije, el operador ya convoca el proceso de selección con las bases aprobadas, ¿no? Y para aprobar las bases, previamente hay que tener el expediente de contratación debidamente aprobado. Conforme. Dígame, señor Céspedes, su condición de miembro del Comité Especial de la Licitación 027. Una vez convocado el proceso de selección, es decir, en la plataforma pública, ¿es posible que en este caso, los proveedores, consultores, contratistas, los postores, en todo caso, tengan conocimiento que este proceso convocado no tenga disponibilidad presupuestal? No hay forma que en la plataforma se vea esa información. Perfecto. Y dígame, usted indicó, señor Céspedes, que en efecto se tenía el formato 01 de disponibilidad presupuestal. Dígame, ¿en qué momento usted, como miembro del comité de selección, toma conocimiento que esta licitación 027 hubo un informe que indicaba que se había convocado sin el informe de disponibilidad presupuestal? No, eso creo que me he enterado después de que yo he dejado de ser funcionario en el gobierno regional de Huánuco. ¿Cuándo usted dejó de ser funcionario del gobierno regional de Huánuco? El 31 de diciembre del 2014. Y finalmente, señor Céspedes, usted, para que nos pueda aclarar, usted nos indicó que el proceso, en su presentación inicial nos indicó que el proceso o el contrato se declaró nulo, el contrato de la licitación 027. ¿Nos puede aclarar si en esa nulidad de contrato también se declaró nulo el expediente de contratación por motivos de que en un informe indicaba que se convocó sin disponibilidad presupuestal? No. La resolución expresamente declara nulo el contrato porque había sido firmado por el señor Johnny Mirabal sin contar con la delegación respectiva. No indica para nada que el contrato quedaba nulo porque el proceso de selección se había realizado sin la certificación presupuestal. Simple y llanamente por el vicio de que el vicepresidente había actuado sin estar prevenido de la delegación correspondiente. Es todo lo que dice la resolución. Y finalmente, muy bien. Sí, entonces, como antes dijo finalmente, otro finalmente, muy bien. Señor juez, y finalmente, señor Céspedes, ¿usted conoce si este proceso de selección se continúa con las etapas de contratación y ejecución de la obra? Entiendo que, o por lo menos hasta donde yo conozco, en el 2016 se firmó el contrato entre el gobierno regional y el consorcio ganador de la Buena Pro para la ejecución de la obra. Correcto, he concluido, señor juez. Muchas gracias. Bien. Abogado del declarante. Gracias, señor. Concretamente yo, solamente para preguntarle sobre el consorcio San Antonio que ha sido mencionado por usted. ¿Usted conoce o conocía en ese entonces a los miembros del consorcio San Antonio? No, a ninguno. ¿A los representantes legales de los integrantes del consorcio?
a ninguno de los representantes legales, porque el único contacto ha sido durante la presentación de las propuestas y la adjudicación de la buena pro. Pero de ahí, con que me una alguna amistad, que haya tenido algún conocimiento, ninguno. ¿Tiene conocimiento cuántas empresas conformaban el consorcio? No recuerdo, señor. Es todo, señor juez. Muy bien, ha culminado su examen, señor César Roland. Puede desactivar su audio. Muchas gracias. Vamos a suspender la presente sesión, recordando que la continuación será los exámenes del acusado Pinto Jara y luego de Cabrera Trujillo, quienes han aceptado declarar en esta fase, en este estadio. Próxima sesión de juicio oral será para el día 25 de octubre de 2023, 25 de octubre de 2023, a las 18 horas, 6 de la tarde, con examen de los acusados Pinto Jara y Cabrera Trujillo. Luego, 27 de octubre de 2023, empezamos con actividad probatoria netamente. Y empezamos con testigos. Homero Fruebel Dávila Soria. Y luego con Rubén Alba Ochoa. La hora del 27, por favor. Sí, un momento, doctor. Todo correcto. Entonces, ambos testigos, el día 27 de octubre de 2023, a las 14:30 horas, 2:30 de la tarde. Luego, el 31 de octubre de 2023, a las 9 de la mañana, testigos Luis Alberto Villavicencio León. Para el día, único testigo, 9 de la mañana. 2 de noviembre de 2023, continuación del día 31, 9 de la mañana. Perito, Zoila Celis Andrés. Zoila Celis Andrés. Al día 3 de noviembre de 2023, 15 horas, 3 de la tarde, 1:30 de sesión, lo que corresponda en cuanto al avance del juicio oral. La idea es que ya tenemos fecha y hora, señores. El especialista de audiencia al final va a publicar y va a indicar, recordar las continuaciones del juicio oral. Bien, señores, subsisten los procedimientos, las recomendaciones del caso ya brindadas en la anterior sesión. Desde ahora, desde esta fase, ya la concurrencia de los acusados es de carácter facultativo, no es obligatoria. Bien, señores, están debidamente arrestados por su defensor, notificado al Ministerio Público, con todo lo legal dispuesto, actor civil, señores abogados. Conforme, señor magistrado. Conforme, señor. Conforme. Muy bien, correcto. 10 horas 32 minutos. Muy buenos días con todos. Buen día. Sí.